Vamos a calcular, vamos a hacer la clase práctica de la curva ipsométrica, cómo usar Civil 3D para sacar los datos de la curva ipsométrica. Entonces, lo primero que tuvieron que haber hecho es haber creado la superficie en Civil 3D. Recuerden que el archivo original se copia y se pega en un dibujo con la plantilla métrica. Entonces, voy a abrir uno que ya está hecho para solo explicar cómo se genera la tabla. Vamos a buscar buscamos el archivo donde tenemos el documento. Y, por ejemplo, creo que aquí lo tengo. Baja 1 metro con perímetro, curva ipsométrica. Aquí ya está el archivo creado. Entonces, voy a asumir que ustedes ya tienen la superficie creada. Solo vamos a enfocarnos a lo que es cómo se calcula la tabla para hacer el gráfico de la curva ipsométrica. Pueden ver acá, hasta que ustedes no ven este puntero en forma de cruz, el programa no está activo. Entonces, como podrán ver, ahí ya está la superficie creada. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la superficie y ahora con la superficie seleccionada, nos vamos a ir a propiedades de la superficie. Propiedades de superficie. Y acá nos vamos a ir a análisis. Dentro de esta pestaña de análisis, vamos a activar el tipo de análisis, curvas de nivel. Curvas de nivel. Y aquí por defecto va a aparecer la cantidad de filas que yo quiero para la tabla. Esta cantidad de intervalos se calcula según el desnivel que tiene la cuenca. Entonces, por ejemplo, digamos que el cálculo me dio para 10 intervalos. ¿Cómo sé yo si son 10 intervalos? Por lo menos deben de haber 10 intervalos, pero eso ustedes lo calculan. Tienen que seleccionar la elevación máxima menos la elevación mínima y ese desnivel lo tienen que dividir en 10 partes iguales. Es recomendable que los intervalos queden en números cerrados, que no queden en números quebrados ni nada por el estilo. Entonces ya con esos 10 intervalos le dan clic a esta flecha que aparece acá. Se crean los 10 a continuación, entonces se crean los 10 intervalos aquí abajo. Vamos a hacer esto más grande para que me entiendan. Entonces, como podrán ver, ahí se crearon los 10 intervalos. Por defecto, él lo tira de manera automatizada. Entonces me reconoce el nivel mínimo 892 y el máximo acá 1597. Elevación mínima, esta columna es de elevación mínima, esta es elevación máxima. Pero yo necesito editar estos intervalos porque así como están, la presentación no es adecuada. Entonces habría que editar uno por uno, habría que calcularlos en Excel primero. Calcularlos en Excel y después venir a editarlos uno por uno, editarlos. ¿Cuáles son los valores de los intervalos que tienen que quedar? La recomendación es que hayan por lo menos 10 intervalos y que esos intervalos queden en números representativos. Por ejemplo, acá no me gusta, personalmente no me gusta y pienso que no se ve bien. Por ejemplo, que caiga en 892
976, 1018, 1052, no se ve bien. Entonces tienen que ser números cerrados, números de potencias de, perdón, números que sean múltiplos de 10, múltiplos de 20, o múltiplos de 50, o múltiplos de 100, pero no números así quebrados. Después de eso, bueno, en este caso yo no lo voy a escribir porque me tardaría bastante. Entonces, pero ustedes irían uno por uno, le dan clic ahí y ahí van editando los intervalos correctamente. Después de eso, van a entrar acá al estilo, dice leyenda, contorno, y van a dar clic en este desplegable que está acá. Y van a activar esta opción que dice editar la selección actual. Vamos a editar el tipo de estilo de la tabla. Entonces le dan clic y aparece esta nueva ventana que dice estilo de tabla. En el estilo de tabla se van a ir a propiedades de los datos. Por defecto, bueno, aquí yo como ya lo hice, ya me aparece, vamos a hacer esto más grande para que lo vean bien. Como yo ya lo hice, a mí me aparece esta columna que dice área, pero esta columna no debería de estar. Cuando ustedes lo hacen la primera vez, esa columna no está, entonces la voy a borrar. Lo que ustedes van a ver en el estilo solamente esto. Un número es el identificador del intervalo, donde vas a escribir 1, 2, 3, 4, 5, es el número del intervalo. Luego tienen elevación mínima y elevación máxima. O sea que la tabla actualmente solo tendría los intervalos de las curvas de nivel que va a medir. Entonces lo que hay que agregar es una columna más donde me indique cuál es el área en proyección horizontal que hay dentro de ese intervalo entre la elevación mínima y la elevación máxima. Para agregar una columna más a la tabla, le damos clic en este botón que dice más. Y si se fijan, se crea una nueva columna acá. En el título de la tabla, en el encabezado, le doy clic acá. Y se abre esta nueva ventana de diálogo que dice editor de componentes de texto, contenido de la columna. Entonces ahí voy a escribir qué es lo que quiero que aparezca en la tabla. ¿Qué es lo que voy a mostrar ahí? El área en 2D. Entonces aquí le pongo área entre paréntesis en kilómetros cuadrados. No sé si lo logran ver bien, pero lo de los formatos lo pueden controlar desde acá. Acá pueden poner el estilo de texto, ese tipo de cosas. Pero acá esto que acabo de seleccionar, no sé si lo ven, pero dice área en kilómetros cuadrados. Y simplemente le dan a aceptar. Y como podrán ver, ya se actualiza aquí, ¿ve? En esta parte. Ya me aparece área en kilómetros cuadrados. Ahora, en el contenido, me tengo que colocar en esta celda que está debajo, en esta misma columna de área en kilómetros cuadrados, pero esta celda que dice automático, la que sigue abajo que está en blanco, que es para darle contenido va a tener esa columna. Entonces le doy doble clic y aquí se crea un código para que el programa reconozca qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué variable? Hay dos pestañas. La ventana de diálogo que aparece dice editor de componentes de texto. Y hay dos pestañas. Una que dice formato, que eso simplemente es para cambiarle el tipo de letra, el tamaño, el color, cosas irrelevantes. Y la que van a configurar es esta que dice propiedades. Entonces, acá, ¿qué propiedad es la que yo quiero que calcule? El área. Entonces, de la lista desplegable, yo voy a seleccionar área 2D. Aparece área 3D. En este caso ya saben que lo que yo necesito es área 2D. El área 2D, la proyección horizontal. Y luego acá abajo aparece el formato en el cual va a salir el resultado. La unidad de medida la modifican y no aparece en metro cuadrado, solo lo ponen en kilómetro cuadrado. La precisión la pueden dejar en 2 decimales, está bien. Y bueno, redondeo normal, separador de decimales el punto, eso es todo. Cuando ya hayan configurado correctamente esto, más que todo es cambiar la unidad de medida para que aparezca en kilómetros cuadrados y la precisión a 2 decimales, le dan clic a esta flecha. Y aquí a la derecha van a fijarse que se crea el código. El programa crea el código según las opciones que ustedes seleccionaron acá. Una vez que ya el código aparece en la parte derecha, en esta ventana negra, ya le pueden dar a aceptar
y ya está el estilo configurado para que haga los cálculos. Entonces solo le dan ahora en esta ventana, vamos a hacerla más pequeña. Entonces, en esta ventana ya tengo el área en kilómetros cuadrados, ya le puedo dar aplicar, ya le puedo dar aplicar, ya le puedo dar aceptar, y luego acá igual, aplicar y aceptar. Vamos a esperar que el programa, entonces, sin dar clic, si se fijan, no he dado clic, sigue la superficie seleccionada y me da este menú especial que dice geoubicación, perdón, este menú especial que es el menú de la superficie, ¿ya? Entonces, sin haber dado clic en otro lugar, o sea, que todavía siga seleccionada la cuenca, se van a ir acá donde dice añadir leyenda, y me va a aparecer la siguiente lista. ¿Qué tipo de leyenda es la que voy a ocupar? Curvas de nivel. En estas curvas de nivel le doy clic y me aparecen dos opciones, que el resultado sea dinámico o estático. Entonces vamos a escoger dinámico para que cualquier cambio que exista se actualice la tabla automáticamente. Escogemos dinámico y ahora el programa nos pide en qué lugar se selecciona la esquina superior de la tabla. Entonces es especificar en qué punto quiero que empiece la tabla. Entonces busco una zona que esté vacía, le doy clic y ahí se acaba de crear la tabla. Si yo me acerco, van a poder ver que ahí se creó la tabla. ¿Ya? O sea, aquí ustedes pueden ver que tenemos el número del intervalo, la elevación mínima, la elevación máxima y el área en kilómetros cuadrados. Con estos datos ya pueden hacer sus cálculos de la curva ipsométrica, el diagrama de frecuencia altimétrica, el rectángulo equivalente de Gravelius, etc. Van a verificar, bueno, estos datos los copian en Excel y lo que pueden verificar es que la sumatoria de las áreas parciales de cada intervalo, si yo las sumo todas, ¿qué es lo que debería de dar? Debería de dar el área de la cuenca. Y eso lo pueden verificar con el resultado que da Global Mapper. Entonces, eso sería el video para aclarar esta parte.